5 años después del matrimonio, James pasaba todas las noches de fiesta y nunca volvía a casa. Me convertí en la risita de toda Jiangchen. Ava, ¿estás satisfecha con el matrimonio que te esforzaste tanto por robar? En la noche, borracho, los ojos de James estaban llenos de burla. Más tarde, después de que su primer amor volvió al país, firmé el acuerdo de divorcio que él ya había firmado. Sin embargo, se arrodilló en el aeropuerto, llorando y suplicándome que no me fuera. Sonreí y aparté mi mano. James, todo ha salido como querías. ¿Por qué no estás satisfecho? En la habitación tenuemente iluminada, la música romántica comenzó a sonar lentamente. Esto era algo que había preparado especialmente para nuestro 5º aniversario de bodas. Pero él, que dijo que seguramente estaría de vuelta esa mañana, no apareció. En la pantalla iluminada de mi teléfono había una foto de él con otra mujer, más glamurosa que la última. No pude evitar apretar el test de embarazo en mi mano, y los bordes se clavaron dolorosamente en mi piel. Después de un rato, sonreí con sarcasmo y apagué el altavoz. Después de 5 años de matrimonio, yo era la conocida bandera roja siempre presente en casa, en Jiangchen. Pero lamentablemente, solo yo no podía ver la realidad claramente. Después de botar la comida fría y el pastel en la mesa, me dirigí cansada a mi habitación. Me acosté en la cama, pero no podía dormir durante mucho tiempo. Cuando sonó el sonido de la llave en la cerradura, me volví y cerré los ojos. De repente, un olor penetrante de perfume y un fuerte olor a alcohol se desprendió, y abrí bruscamente los ojos. James se subió a la cama. Sus grandes manos se movían al azar, y no pude evitar temblar. Me besó fuertemente, y el fuerte olor a alcohol me hizo sentir nauseada. Lo empujé con todas mis fuerzas y me agarré al borde de la cama, retorciéndome. Antes de que pudiera recuperarme, la nuca se tensó y sentí un intenso dolor. ¡Ah! Eché un grito. James agarró mi cabello con fuerza, y me retraje de dolor. Pero él parecía estar aún más enojado y tiró aún más fuerte, arrastrando mi cabeza hacia él. A la tenue luz de la lámpara de noche, parecía verlo sonreír, esa sonrisa era feroz y burlona. Ava, ¿estás satisfecha? Este matrimonio que tan astutamente conseguiste. Su voz era muy suave, y en sus ojos había un desprecio descarado. Quedé atónita. Casi instantáneamente, se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero antes de que pudiera decir nada, su mano se soltó repentinamente y cayó pesadamente sobre mi hombro. Estaba muy borracho. Su respiración pesada, con olor a alcohol, caía sobre mi cuello, y sentía calor. Quedé sorprendida y cerré los ojos resignadamente. El joven gentil que solía ser realmente se había ido, y ahora me odiaba profundamente. Pero estaba equivocado. Este matrimonio no era algo que robé. Era algo que... James y yo no éramos así al principio. La familia James y la familia Ava eran socios de negocios que se llevaban bien desde hace generaciones, y también eran vecinos cercanos. Él era el hijo ilegítimo traído de vuelta por la familia James, y yo era la hija menor desconocida de la familia Ava. Por encima de él había un hermano mayor que se había capacitado como heredero desde niño, y por encima de mí había una hermana mayor extremadamente sobresaliente, Olivia. Ella era la hija mayor cuidadosamente cultivada por nuestros padres, excelente y hermosa, y mi único papel era resaltarla. Una vez, en el examen final, obviamente obtuve el primer lugar, pero los ojos de mis padres solo estaban en mi hermana que había participado en el concurso de baile provincial. Era joven entonces y realmente quería obtener la aprobación de mis padres. Más tarde me di cuenta de que no importaba cuánto me esforzara, no podía cambiar los hechos que los demás ya habían determinado. Cuando estaba deprimida, James, que se había trepado por el muro, me dio un caramelo. Cada vez que estaba triste, él me daba un caramelo. Pero ese día, en su rostro un tanto delgado no solo había preocupación por mí, sino también un toque de timidez. ¿Dónde está Olivia? Detrás de él, estaba escondido un regalo que se había ahorrado para comprar. Se había enamorado de mi hermana mayor sobresaliente y brillante. Escondiendo la tristeza en mi corazón, le mostré el camino. Olivia no le rechazó, pero tampoco le dijo que sí, y estaba casi en un limbo. En la ceremonia de graduación de Olivia, él recogió a Olivia borracha. En el coche, se besaron. Al día siguiente, él me miró emocionado y discutió conmigo la posibilidad de casarse con Olivia. Ava, tu hermana seguramente me quiere también. Ya estaba imaginándose hacerle una propuesta, pero yo sabía muy bien que Olivia nunca se casaría con él. O más bien, era absolutamente imposible que se casara con un hijo ilegítimo. Así que Olivia decidió con impaciencia decirle al tío de James que James la había acosado. Ella y James volvieron tarde esa noche, y todos sus compañeros de clase lo sabían.
Si quería mantener intacta su reputación, entonces solo James podía ser arruinado. Un hijo ilegítimo que se atrevió a acosar a la hija mayor de la familia Ava, su destino podía solo ser expulsado. Estoy dispuesta a casarme con él, dije. Además, si realmente hacemos eso, ¿no habrá una ruptura con la familia James? Apreté los puños y dije cuidadosamente. También fue la primera vez que expresé mis pensamientos delante de mis padres. Cuando pensé que sería rechazada, Olivia se rió y accedió a mí. En ese momento, me alegré en secreto. Porque ya me había enamorado de James antes de saber cuándo. Pero no me esperaba que la persona hacia la que corrí con alegría se convertiría en mi pesadilla. Al día siguiente, cuando James se despertó, yo estaba trayendo la leche caliente. Frunció el ceño, se puso la ropa con una mano mientras hablaba por teléfono con la otra. Habló sin parar y salió deprisa. Puse la leche y corrí para agarrar su mano. James, yo. Levanté la vista y me encontré con los ojos de James llenos de disgusto. Las palabras que no había terminado se atascaron en mi garganta. Fruncí los labios y solté la mano que lo estaba agarrando. No reaccionó mucho. Simplemente se volvió y cerró la puerta con fuerza. Sin darme cuenta, apreté el test de embarazo en mi otra mano. Después de un rato, solté la mano débilmente. Estaba embarazada, pero ¿debería este niño realmente venir al mundo? El sonido repentino del teléfono interrumpió mis pensamientos. En la pantalla del teléfono decía, mamá. Ava, tu hermana volvió del extranjero ayer. Vuelve a cenar esta noche. La voz de mi madre era suave. Desde que Olivia se fue al extranjero hace 5 años, parecían haber recordado de repente que tenían una hija como yo. Al principio, solían llamarme a menudo. Pero después de años de favoritismo y negligencia, realmente no podía comportarme afectuosamente con ellos sin rencor. Contesté en voz baja y colgué el teléfono. Mi mirada se desvió inadvertidamente hacia la papelera que no había botado ayer. Una idea ridícula en mi mente. ¿El hecho de que James no hubiera aparecido ayer y estuviera borracho anoche era todo debido a Olivia? ¿Y la razón por la que James estaba tan apurado justo ahora también era por Olivia? Pero, ¿no estaba Olivia ya casada? No pude evitar morderse los labios. Estaba parada en la puerta de mi casa, aún sosteniendo un montón de discos antiguos en mi mano. Lo que a mi madre más le gustaba coleccionar eran discos antiguos. Había recorrido todas las tiendas de discos de Jiangchen para obtener este montón de discos antiguos. Antes de entrar en casa, podía oír las risas y los chistes adentro. Empujé suavemente la puerta, y el ambiente armónico que había en la habitación se heló por un momento. Al segundo siguiente, James calmó suavemente a Olivia, y Olivia se volvió de costado. Desde mi perspectiva, eso se veía extremadamente ambiguo. Y mis padres estaban sentados a su lado, mirándolos amablemente. Era normal. A los ojos de cualquiera, esta era originalmente el destino de mi hermana, ¿verdad? Sin darme cuenta, apreté los discos en mi mano y sonreí con sarcasmo. Tan pronto como puse los discos en la mesa del salón y antes de que pudiera decir nada, mi madre se levantó de repente. Ava, ven aquí. Mamá quiere hablar contigo de algo. Sus ojos estaban un poco huidizos, pero me agarró con fuerza la mano y subimos al segundo piso. Has tenido un difícil tiempo en estos años. Me agarró la mano y habló suavemente. No pude evitar sentir un picor en la nariz. Tu hermana está divorciada. Parecía que le costaba decirlo y apretó fuertemente mi mano. De todos modos, no estás contenta en este matrimonio, ¿verdad? Cuando dijo esto, parecía haber encontrado una razón y se enderezó. ¿Por qué no te divorcias y te apartas? Lo dijo como si fuera algo natural. Bajé los ojos y el poco afecto que había sentido desapareció sin rastro. Después de 5 años de matrimonio, todos en Jiangchen sabían lo miserable que estaba en este matrimonio. Pero mi madre parecía haber descubierto eso hoy. Oh, debería ser el año pasado. El hermano mayor de James tuvo un inesperado accidente automovilístico, y él, un hijo ilegítimo, se hizo cargo del grupo James en cambio. Entonces, solo era digno de estar con un hijo ilegítimo, y una vez que el hijo ilegítimo tomó el puesto, ¿debía apartarme? Al ver que no decía nada, mi madre frunció el ceño con desagrado. Ava, escucha a mamá. Pero estoy embarazada. Aparté mi mano e interrumpí fríamente. Mi madre se detuvo, y la miré con lágrimas en los ojos. Entonces, simplemente haz un aborto. Una suave voz femenina vino de detrás. Me volví y vi a Olivia. Llevaba un vestido blanco y parecía serena, como si no estuviera hablando de hacer un aborto sino de que el día estaba bonito. Mi madre se quedó atónita,
y parecía que tampoco esperaba que Olivia pudiera decir algo así tan casualmente. Pero simplemente bajó los ojos y fingió no oír. «Puedes ver que James no te ama». Sonrió suavemente, y su mano ligeramente fría tomó suavemente la mía. Aparté mi mano y la miré fríamente. No podía aceptar que dijera esas cosas sobre mi hijo. ¿Sabes? Lo encontré cuando volví ayer. No dijo nada, pero se emborrachó por completo. Ella tampoco estaba molesta y continuó hablando, con un toque de desprecio en sus ojos. «Durante 5 años, mi querida hermana menor, realmente has traído vergüenza a la familia Aba». Las palabras de Olivia se volvieron más duras, pero mi madre no dijo nada. Apreté los labios y toqué mi vientre. No recibiendo una respuesta, Olivia parecía un poco aburrida. De repente, como si hubiera recordado algo, se acercó a mí. «Aba, ¿quieres probarlo?», dijo suavemente, y su voz estaba llena de atractivo. Levanté la vista con confusión y vi la sonrisa loca en su rostro. Un mal presentimiento se apoderó de mí, y retrocedí un pequeño paso. Pero ella rió incluso más ferozmente y agarró mi mano con fuerza. Traté de sacarme de encima, pero de repente soltó. Debido a la inercia, me caí hacia atrás, y mi espalda se golpeó fuertemente en la esquina de la mesa. El intenso dolor me hizo doblarme involuntariamente. Pero antes de que pudiera gritar de dolor, solo escuché un chillido agudo de Olivia. Olivia cayó escaleras abajo. Sufrí el dolor y quise comprobar cómo estaba. Tan pronto como me levanté, solo escuché el rugido enojado de James. «Aba». Me empujó con fuerza enojado. Ya estaba tambaleante, y me caí al suelo de nuevo tras su empuje. «James», llamé débilmente con dolor. Su espalda se detuvo por un momento, y cuando volvió la cabeza, había incluso más disgusto en sus ojos. «Aba, ¿estás tratando de engañarme de nuevo?». Miró su espalda desesperada mientras recogía apresuradamente a Olivia. Extendí mi mano desesperadamente y agarré a mi madre que estaba a mi lado. «No fue yo». Mi voz temblaba, pero para mi incredulidad, mi madre me soltó la mano. Ella evitó mi mirada. Mientras mi conciencia se desvanecía, la vi correr detrás de Olivia apresuradamente. Sonreí amargamente. Sangre salía de mi cuerpo. Antes de desmayarme, el último pensamiento en mi mente fue: «Bueno, eso es todo, James. Te estoy soltando». Mientras mi conciencia se desvanecía, parecía haber vuelto al momento en que nos casamos. En aquel momento, aunque James estaba perplejo, no me despreciaba tanto. «Aba, sé que debes tener tus propios motivos. Te esperaré hasta que estés dispuesta a decírmelo». En nuestra noche de bodas, se frotó la frente y me dijo. Mantuve la cabeza baja y no dije nada. Él suspiró y me acarició la cabeza. «He dicho que eres como mi hermana». No me amaba, pero me respetaba, y nuestra vida era bastante armoniosa. Hasta el segundo año, llegó la noticia de que Olivia se casó y volvió al país. Ese día, estaba cocinando caldo de pollo. Cuando estaba a punto de llevarlo al estudio, escuché a Olivia hablando por teléfono con él. «James, Aba realmente te gusta. No puedo quitarme las cosas de mi hermana». Ella una vez dijo: «Olvídalo. Ustedes dos deben tener una buena vida». Solo estas 2 frases hicieron que James saliera del estudio con cara fría ese día. Estaba parada en la puerta sosteniendo el caldo de pollo como una estatua. No entendía por qué Olivia dijo esas cosas, ni por qué solo 2 frases podían sembrar discordia entre James y yo. Más tarde me di cuenta de que era por el mismo motivo por el que mis padres solo tenían ojos para Olivia en el pasado. Esa noche, también fue la primera vez que James volvió a casa borracho. Me despertó él cuando estaba medio dormida. Tuvo nuestra primera vez rudamente. Dolía muchísimo. Lloré y supliqué misericordia, pero él solo sonrió burlón y sus movimientos se volvieron aún más brutales. «Aba, ¿no es esto lo que tanto te esforzaste por obtener?». «No». Me senté de repente, con finas gotas de sudor en mi frente. Lo que vi no era la decoración de la habitación sino un mar de blanco. Huyendo el olor penetrante del desinfectante, tardé un rato en darme cuenta de que estaba en el hospital. Instintivamente toqué mi vientre plano, sin poder describir el sentimiento en mi corazón. «¿Despertaste?», sonó una voz masculina algo indiferente. Levanté la vista, y era el médico. Frente a mi cama de hospital, solo había este médico. El hombre llevaba una mascarilla, y solo mostraba un par de encantadores ojos de melocotón. Había una pequeña mole en la esquina de su ojo. Quedé un poco aturdida. «El bebé se ha ido», dijo. El bebé realmente se había ido. Sonreí amargamente. Aunque lo había previsto, cuando lo supe con certeza,
Aún no pude evitar sentir tristeza en mi corazón. Tu salud ya no es buena. Si no te cuidas bien durante este periodo, no podrás tener hijos en el futuro. ¿Dónde están tus familiares? En una situación tan grave, ¿dónde está tu marido? ¿Sabes que si hubieras llegado más tarde? Cuando dijo esto, había una ira incontrolable en su voz. Quedé un poco perpleja. ¿Los médicos son tan dedicados nowadays? Pero sus palabras me hirieron profundamente. Sonreí burlón y tirité la esquina de mis labios. No tengo familiares. Después de perder completamente a este hijo, también significaba que había perdido al último familiar en este mundo. No pude evitar sentir un poco de desolación en mi corazón. El médico parecía quedar sin palabras. Quedó atónito por un momento y tapó su bolígrafo. ¿Dónde es tu casa? Te llevaré allí. Levanté la vista sorprendida y lo miré con confusión. Parecía ver la confusión en mis ojos, frunció el ceño repentinamente, y al segundo siguiente se quitó la mascarilla, mostrando un rostro guapo un tanto familiar. ¿Me has olvidado de nuevo, Ava? Apretó los dientes. Mi mirada se desvió de nuevo hacia la lunar de lágrima en la esquina de su ojo. Un destello pasó por mi mente, y de repente recordé quién era. William. ¿Un compañero de la escuela secundaria? No rehusé su bondad. Después de todo, era realmente difícil para mí volver a casa sola en mi situación actual. Habló mucho durante el trayecto, pero mi mente estaba realmente desordenada, y no tenía energía para charlar con él. Gracias por tu bondad. Que las personas buenas tengan una vida pacífica. Después de bajar del coche, dije agradecida. Él gruñó fríamente, y rápidamente cerré la puerta del coche. Pero en la puerta de mi casa, me detuve de nuevo. La aislación acústica era realmente mala. Antes de abrir la puerta, escuché la voz coqueta de Olivia adentro. ¿Ya se sentía como en su propia casa? Abrí la puerta, y las voces adentro se detuvieron repentinamente. Miro hacia ellos. James llevaba un delantal y daba caldo a Olivia. Cuando me vio, dejó el plato involuntariamente. Olivia fingió tener miedo y se escondió detrás de James. James pareció darse cuenta de repente y volvió a coger el plato, frunció el ceño y me miró. Ava, ¿cómo te atreves a volver? Miro su cara enojada, y de repente me eché a reír. Su hijo fue asesinado por la mujer de enfrente, pero él la cuidaba bien. Cuanto más pensaba, más gracioso me parecía. Empecé a reír más fuerte y no pude evitar doblarme. Cuando James no pudo evitar acercarse a mí, dejé de reír. Secé las lágrimas que habían salido de risas de las esquinas de mis ojos y lancé una mirada fría. Caminé directamente hacia la habitación, saqué ese acuerdo de divorcio de la mesita de noche y lo firmé sin dudarlo. En cuanto estaba a punto de enviar el acuerdo, me encontré con la mirada sorprendida de James en la puerta. Ava, ¿qué truco estás jugando esta vez? Frunció el ceño y había duda en sus ojos mientras me miraba. Evité su mirada. Tú compraste la casa, y yo compré todos los muebles. Simplemente dámame 2 millones de yuanes como el equivalente en efectivo. Después de un rato, James esnifó con sarcasmo. Se arrebató el acuerdo de mi mano. Me levanté y tomé la maleta, solo empaqué las cosas más valiosas. No quería nada más. Pero uno no puede negar el dinero. Después de empacar mis cosas, arrastré la maleta sin mirar de lado. Antes de cerrar la puerta, escuché el gruñido bajo de James. Ava, no te arrepientes. Usé mi mano libre para tocar mi vientre plano. ¿Arrepentirse? Solo me arrepiento de no haberme ido antes. Cuando llegué abajo de la comunidad, vi un coche familiar. William, ¿realmente no se había ido todavía? Su coche estaba estacionado fuera de la comunidad, pero yo no quería tener ningún compromiso con él. Fingí no verlo y bajé la cabeza para llamar un taxi. Pero él se acercó en el coche y hizo sonar la bocina. Suspiré y finalmente me subí al coche. ¿Echada a la calle? No arrancó el coche inmediatamente, sino que me preguntó con tranquilidad. Chaoyang-hun, gracias. Le lancé una mirada y lo ignoré. Chaoyang-hun era la casa que había comprado antes de casarme. Hace tiempo dije que James era como un gigoló. Realmente elegiste el ojo de pez en lugar de la perla. Él tampoco estaba enojado, sino que solo esnifó fríamente. Obviamente, la perla a la que se refería era él mismo. Quedé un poco sorprendida porque realmente no había tenido mucho contacto con él. Él era un conocido causante de problemas en la escuela secundaria, y yo era una buena estudiante a los ojos de los profesores. Tenía flequillo grueso y llevaba gafas de cerco negro grande, y mis notas siempre estaban entre los 10 primeros de la clase. La única vez que tuve contacto con él fue por James.
En aquel momento, James discutió con William por Olivia. William era un hombre de pocas palabras pero con acciones firmes y le dio una paliza a James directamente. Estaba tan enojada en aquel momento que directamente denuncié a William. Y luego recibió una advertencia grave en su expediente. Después de que se calmó mi enojo, realmente estaba un poco asustada. Pensé que se vengaría de mí. Inesperadamente, comenzó a enviarme el desayuno todos los días. Era una forma popular de vengarse durante ese periodo. La idea era salir conmigo y luego dejarme. Suspiré. No esperaba que siguiera teniendo ese rencor hasta ahora. William, doctor William, eres magnánimo. Simplemente olvídala y déjala pasar, dije desesperadamente. Pero de repente pisó el freno. Debido a la inercia, me incliné hacia adelante y me golpeé la cabeza contra la ventana del coche. Me froté la cabeza y lo miré con rabia, pero él solo me miró fijamente. Ava, nunca bromeo sobre cosas así. Sus ojos eran demasiado serios, y evité su mirada como si hubiera sido quemada. Pero lo digo en serio. ¿Vas a manejar? Si no, me bajaré y caminaré. Después de un largo silencio, volvió a arrancar el coche. Solo cuando estaba a punto de bajar del coche, volvió a hablar en voz baja. Te lo probaré. Hice una pausa mientras cerraba la puerta del coche, pero no sentí mucho en mi corazón. Cualquiera puede decir palabras bonitas. Antes de que Olivia se casara, ¿no dijo James también, ¿me creerás siempre? Sonreí con sarcasmo. Como nadie había vivido en la casa durante mucho tiempo, ya había una capa de polvo. Contraté una empleada doméstica y salí a buscar una cafetería al azar. Estaba navegando por la página del Yelts. De hecho, después de graduarme, podía haber ido a estudiar para un posgrado en un instituto de diseño de élite en el extranjero. Pero solo por James, rechacé esa oferta. Mis notas no eran malas, pero lo único en lo que realmente podía sentirme orgullosa eran mis notas. A diferencia de Olivia, que destacaba en muchos aspectos. Pero ahora me he dado cuenta de que cuando era joven, quería el amor de mis padres, y cuando crecí, perseguí el amor de James. Pero al final, casi perdí todo. El amor de los demás es ultimately como un reflejo en un espejo o la luna en el agua. A partir de ahora, me amaré a mí misma. Pensando en esto, también contraté una tía que viviera en la casa para cocinar para mí y cuidar de mi cuerpo. Mi vida anterior estaba desordenada, y estaba profundamente atrapada en el fango. Solo salvándome a mí misma podía salir de allí. En medio de la noche, el timbre de mi puerta sonó repentinamente. La tía que vivía en la casa no comenzaría a trabajar hasta mañana. Apreté firmemente el bate de béisbol de la casa y miré cuidadosamente a través del ojo de buey. ¿James? Su hermoso rostro estaba ligeramente enrojecido, e incluso podía oler el fuerte olor a alcohol a través del ojo de buey. ¿Por qué me estaba buscando en este momento en lugar de quedarse con Olivia? Me volví y no tenía intención de abrirle la puerta. En este momento, comenzó a golpear duro la puerta y gritó mi nombre en voz alta. Ava. Ava, sé que estás en casa. ¿Todavía estás enfadada conmigo? Estaba gritando tan fuerte que recordé que había vecinos viviendo a mi lado ya que acababa de mudarme hoy. Era mi primer día aquí, y sobre todo no quería molestarlos. Tomé un profundo respiro, reprimí mi enojo y le abrí la puerta. Antes de que pudiera preguntarle qué quería exactamente, de repente me abrazó fuertemente. No quería empujarlo y pelear con él en el pasillo. Pero en un instante de vacilación, él aprovechó la oportunidad de entrar en la casa. Lo empujé con fuerza y cerré la puerta, pero él volvió a aferrarse a mí. Había un toque de queja en su voz. Ava, te extraño. Sentí un cosquilleo en mi nuca. No sabía de qué se quejaba. Lo pateé con fuerza, y él soltó un suspiro de dolor, agarró su pierna y me miró. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol. Reprimí las palabras groseras. Realmente no debía haber dejado que entrara. Pero juzgado por la situación actual, tampoco podía echarlo. Solo podía esperar a que se fuera por sí solo después de despertar sobrio al día siguiente, ¿verdad? Volví a mi habitación y cerré la puerta. A la mañana siguiente, pensé que James ya se había ido. Pero cuando abrí la puerta de la habitación, lo vi sentado en el sofá. Cuando me vio, un rastro de vergüenza se deslizó por su rostro, pero después de un momento, se enderezó. Ava, no quería casarme con ella. Me miró como si estuviera, mostrando debilidad. Pero no tenía nada que ver conmigo. No vengas aquí de nuevo. Llamaré a la policía si vuelves, dije con calma y abrí la puerta para señalarle que se fuera rápidamente. Pero de repente se levantó, agarró mi mano y me obligó a mirarlo. Ava, vuelve conmigo. Deja de ser traviesa, frunció el ceño.
Solo me sentí extremadamente molestada y traté de retomar mi mano, pero no tenía fuerza suficiente para superarlo. Estamos divorciados, dije con disgusto. Después de un largo silencio, él se echó a reír con sarcasmo y soltó mi mano. Entonces, ¿por qué no has ido a obtener el certificado de divorcio? Parecía haber cogido evidencia de que solo estaba echando un pleito. Bien. ¿Y ahora? De repente me di cuenta de que aún quedaba el paso de obtener el certificado oficial de divorcio. Se echó a reír con sarcasmo y me miró como si quisiera ver cuánto tiempo podía mantener el acto. No me importaba. Solo quería cortar todos los lazos con él lo antes posible. Tan pronto como bajamos, vi a una persona familiar. Era Olivia. Parecía un poco triste. ¿Por qué estás aquí? ¿No tenías que descansar bien? La expresión de James se ablandó y preguntó suavemente. Al ver el libro de registro de la familia en nuestras manos, Olivia pareció haber pensado en algo y escupió suavemente. Fingí no verla. Después de subir al coche, James mostró constante preocupación por Olivia y de vez en cuando me miró. No solo yo me di cuenta de eso, sino que Olivia también. De repente se acercó a mí y habló suavemente, igual que el día en que cayó escaleras abajo. Ava, solo puedes recoger las cosas que yo no quiero. Pero yo ya no era la Ava de antes. Sonreí con sarcasmo. Yo tampoco siempre me gusta la basura. El rostro de Olivia se congeló. Parecía no haber esperado que respondiera tan tajantemente. Después de reaccionar, me agarró con una expresión algo feroz. La empujé directamente, y ella no estaba preparada y cayó por la ventana del coche. Dio un grito, y James pisó el freno de repente. Ava, ¿me la empujaste antes y ahora la estás acosando de nuevo? James me sacó del coche y me preguntó con cara fría. Estaba realmente loco. Vi la oficina de asuntos civiles no muy lejos. Sí. Si no quieres que la acoso de nuevo, divorciémonos rápidamente, dije, mirándolo con disgusto. James apretó los puños y se volvió, caminando hacia la oficina de asuntos civiles sin dudarlo. Aunque ya habíamos decidido divorciarnos, fue solo cuando tuve el certificado de divorcio en mi mano que realmente me sentí reborn. En este momento, un Hammer se acercó. Era William. Salió del coche casualmente, se quitó los lentes de sol y mostró su hermoso rostro. Sus encantadores ojos de melocotón brillaban brillantemente bajo la luz del sol. Tuve la vista aguda suficiente para notar que los ojos de Olivia se iluminaron. Bueno, la familia William era mucho más poderosa que la familia James. Bajé los ojos y sonreí con sarcasmo. William solo me miró indiferentemente y se dirigió directamente hacia Olivia. No sentí nada en mi interior. Pedí un taxi y solo quería ir corriendo a la clase intensiva de Yelts a la que me había apuntado el día anterior. Después de subir al coche, de repente recibí un mensaje de texto de William. El espectáculo está a punto de comenzar. ¿Un espectáculo? Calmadamente volví el teléfono y me sumergí por completo en mi estudio de Yelts. Asistí a clases durante el día y hice preguntas de práctica por la noche. Sentí como si hubiera vuelto a los días en que estudiaba desesperadamente antes del examen de ingreso a la universidad. De hecho, me gustaba estudiar. Era la única cosa que podía hacer bien y en la que estaba interesada. Aunque estaba un poco cansada durante este periodo, estaba realmente contenta. No me pondría triste porque James volviera tarde a casa, y no tenía que preocuparme por no poder corresponderme al repentino cariño de mis padres. Sería aún mejor si nadie me molestaba. Un día, cuando estaba a punto de ir a clase después de salir de la puerta de la comunidad, James me detuvo. Me agarró la mano con fuerza, y sus ojos estaban un poco rojos. ¿Qué es esto? ¿Por qué no me dijiste? Sacó un test de embarazo con 2 rayas y me preguntó acusadoramente. Quedé un poco aturdida. Había dejado esto en la mesita de noche de mi habitación. Me apresuré cuando salí y olvidé botarlo. Miro los ojos enrojecidos de James, solo me pareció irónico. Empecé a reír. Tú debías saberlo. El día en que Olivia cayó escaleras abajo, también me empujaste. ¿Te has olvidado? Su rostro se congeló. Después de reaccionar, me miró con incredulidad. Retiré mi mano y continué. ¿Recuerdas? Dijiste que no debía ni pensar en engañarte de nuevo. Miro a James como si hubiera sido alcanzado por un rayo, tomé un profundo respiro y me volví y me fui a casa sin dudarlo. Ni siquiera me apetecía ir a clase hoy. Después de llegar a casa, me di cuenta de que mi cara se sentía caliente. Tenía lágrimas en todo el rostro. Sonreí amargamente. No era por James. Era por aquel hijo no nacido. Temblé mientras tocaba mi vientre plano. Pero incluso si este hijo naciera, no podría recibir todo el amor de su padre.
Sonreí con sarcasmo. Miro el calendario colgado en la pared y entré en el estudio para sumergirme de nuevo en mis estudios. Porque el día del examen de IELTS se acercaba rápidamente. El tiempo pasó rápidamente. Hasta el día del examen de IELTS, James no volvió a buscarme, pero tampoco me importaba. El día del examen de IELTS, estaba sentada en la sala de examen. Había hecho estas preguntas miles de veces durante este periodo. En el momento en que cogí el bolígrafo, realmente me di cuenta de que el bolígrafo en mi mano podía realmente cambiar mi futuro. Mi vida no necesita la aprobación de los demás. Yo puedo cambiarla yo misma. En el momento en que salí de la sala de examen y miré el cielo despejado, mostré una sonrisa sincera. Puedo controlar mi propio destino. En este momento, el sonido de la bocina de un coche interrumpió mis pensamientos. Era William, a quien no había visto desde hace tiempo. Vamos, te llevaré a ver un buen espectáculo. Estaba de buen humor, y como acababa de terminar el examen, también quería relajarme. Así que no le rehusé. Condujo hasta su villa. Sentada en el coche, estaba un poco aburrida e inconscientemente empecé a memorizar palabras en mi mente. Hasta que vi a James entrar en la villa enojado. Lo miré a William con confusión. Se inclinó medio contra el asiento, con una sonrisa juguetona en sus labios. La cosa más interesante es cuando los perros se pelean, ¿no? Hasta que James entró en la villa, William abrió el software de vigilancia en su teléfono. Hubo una feroz discusión en el vídeo. Durante este periodo, Olivia se había quedado en la villa de William. Olivia le contó a William todo. Ese día, después de que James supo que estaba embarazada, volvió y tuvo una gran discusión con Olivia. Y como Olivia ya se había metido con William, estaba demasiado cansada de lidiar con James y fue directamente a William. El día que terminé el examen, William envió la grabación de vigilancia a James. ¿Me has estado mintiendo? Vino un gruñido bajo con rabia reprimida de James en el vídeo. La calidad de esta vigilancia era realmente buena, e incluso podía ver el pánico fugaz en el rostro de Olivia. Pero al segundo siguiente, Olivia escupió fríamente. ¿En qué te he mentido? ¿No es todo solo tus ilusiones? Mientras hablaba, frunció el ceño con disgusto. Vete, ya. Estás invadiendo propiedad privada, dijo con actitud amenazante. El rostro de James se congeló. Agarró el tobillo de Olivia y levantó su teléfono con la otra mano, reproduciendo el vídeo. El contenido era un vídeo de Olivia en el extranjero. En la habitación privada, Olivia sostenía un vaso de vino y sonrió con desprecio. James, ¿ese hijo ilegítimo de baja clase? Déjame contarte un chiste. Solía gustarme, pero ¿cómo alguien como él podía ser digno de gustarme? Originalmente quería arruinarlo, pero mi hermana menor dijo que le gustaba. En realidad, ¿no son una pareja perfecta ella y el hijo ilegítimo? Apreté los puños. William notó mi inquietud y extendió la mano, me dio un golpe en el hombro para tranquilizarme. En este momento, Olivia en el vídeo soltó una risa burlona. Ella solo es digna de recoger las cosas que yo no quiero. Me burló a gusto. Pero en este momento, una voz interrumpióla. Pero hace unos días, la familia James anunció el nuevo heredero, y es James. El rostro de Olivia se congeló, y luego frunció los labios y volvió la cabeza para beber el vaso de vino. ¿Y qué? ¿Crees que para alguien como él, solo necesito llamarlo? Mejor lídiate con tu propio matrimonio. Parece que el señor Henry está con Emma recientemente. La persona se echó a reír con desprecio. El vídeo terminó allí. De repente, Olivia volvió loca y trató de arrebatarle el teléfono a James. ¿De dónde lo has sacado? ¿De dónde lo has sacado? James extendió la mano y le apretó el cuello, con una expresión un poco sombría en el rostro. Entonces, ¿qué pasó realmente? Dijiste que ella te echó. Olivia luchó, pero ¿cómo podía su fuerza compararse con la de James? De repente volvió a reír suavemente, hasta que le salieron lágrimas. ¿Para quién estás actuando tan afectuoso ahora? ¿No fuiste tú quien la ignoraste durante 5 años y causaste la pérdida del hijo? Vi la expresión de disgusto en los ojos de James. Olivia de repente, como si estuviera estimulada, volvió a sonreír con sarcasmo. James, la gente lucha por una vida mejor, y el agua fluye hacia abajo. Esta es una verdad inmutable desde la antigüedad. Era un honor para alguien tan humilde como tú besarme en aquel entonces. Olivia parecía haber vuelto loca. La mano de James se apretó más. Cuando Olivia comenzó a toser, él de repente soltó. La arrojó fuerte a un lado. No lo menciones. Me da asco. Luchar por una vida mejor, ¿eh?
James se echó a reír con sarcasmo y se acercó a Olivia. ¿Sabes quién me dio esto? Es tu llamado mejor lugar, William. Olivia se congeló y luego abrió los ojos de rabia y agarró el pantalón de James. ¿Cómo es posible? ¿Me estás mintiendo? James la pateó fuertemente y luego extendió la mano y le apretó de nuevo el cuello. Voy a ganarle a Ava de vuelta, a tener otro hijo con ella, y tú y la familia de Ava, solo esperad. Miró la pantalla con una expresión compleja. Cuando escuché esto, realmente no pude evitar empujar el teléfono. Pero ahora todo estaba explicado. Resultó que mis padres no merecían ser llamados padres en absoluto. William se echó a reír y apagó el teléfono. Espera, está saliendo, dijo en voz baja. Levanté la vista en la dirección a la que él estaba mirando y vi a James salir de la villa. William me sacó del coche y casualmente puso su brazo en mi talle. James se quedó atónito por un momento y luego su rostro se puso negro como el fondo de una olla. Miró fijamente la mano de William en mi talle. En cuanto estaba a punto de decir algo, Olivia con el cabello despeinado lo persiguió. Había una huella de zapato en su vestido blanco, y había marcas de resbaladizas en su cuello rubio. En el momento en que vio a William, su expresión cambió instantáneamente. Finalmente, se quedó con una expresión de queja. Corrió hacia William. William, tengo miedo. William dio un paso atrás, y Olivia cayó al suelo. Me miró a William con lágrimas en los ojos. Todo lo que él dijo es verdad. Como él pierde la cabeza solo porque le haces un gesto, entonces los dos deberían estar juntos para siempre. William la miró con desprecio y sonrió. Olivia lo miró con incredulidad y levantó la mano como si quisiera explicar algo. Pero James de repente se acercó y la empujó a William. William no estaba preparado y casi fue empujado al suelo por él. James me agarró, con los ojos ansiosos. Ava, ahora lo entiendo. Entiendo todo. Estuve equivocado antes. Por favor, dámelo otra oportunidad, ¿vale? Sus ojos estaban un poco rojos, pero solo me pareció sumamente ridículo. James me agarró la mano con fuerza. Sus emociones parecían un poco fuera de control, y mi mano me dolía por el apretón. En este momento, varios guardias vinieron y lo arrastraron a él y a Olivia. Sí, no los conozco. William se paró a un lado y dijo con una sonrisa. Olivia luchó violentamente, pero no podía igualar la fuerza de aquellos hombres grandes. Pero James no luchó demasiado. En cambio, me miró y soltó una risa baja. Estaba demasiado cansada de adivinar lo que estaba pensando. Me volví y lo miré a William con calma. ¿Fue divertido? William hizo una pausa y luego me agarró la mano. Estaba demasiado cansada de escucharle seguir engañándome. Si no eres honesto conmigo, creo que no hay necesidad de mantener contacto. Retiré mi mano. William suspiró, pero su expresión se mantuvo calmada. Como era de esperar, no puedo esconderlo de ti. Hablemos en el coche. Me subí de nuevo al coche de William. En el coche, me contó todo. James tomó el mando de la familia James con éxito porque su hermano mayor tuvo un accidente automovilístico por casualidad. Pero, ¿y si ese accidente no fue un accidente? Me volví sorprendida. William aún tenía una débil sonrisa en sus labios, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Fruncí el ceño, y una figura emergió lentamente en mi mente. En el pasado, William era un causante de problemas, pero no estaba solo. Había un chico que siempre estaba a su lado, ayudándole a solucionar sus problemas y a idear estrategias. Esa persona parecía ser. Aunque estaba casada con James durante 5 años, nunca conocí a nadie de la familia James. William suspiró. Pude ver claramente el destello de lágrimas en sus ojos. James manipuló el coche de su hermano mayor, y por eso su hermano mayor tuvo el accidente. Pero en los últimos años, William estaba estudiando en el extranjero. Cuando volvió al país, James ya había heredado la familia James. No creía que pudiera haber un accidente tan coincidental, así que descubrió que fue James quien lo hizo. Admito que tenía la intención de vengarme de él. Dijo con calma, y mi corazón no pudo calmarse durante mucho tiempo. Y Olivia. En este momento, frunció los labios. Ella soñaba con ascender a una clase a la que no pertenecía. Naturalmente, debía estar preparada para caer. Entonces, todo fue obra suya. ¿Recuerda, Ava? Dije que nunca bromeo sobre asuntos del corazón. Se detuvo en la puerta de mi comunidad y me miró fijamente. Evité su mirada ardiente. William, no estoy de humor para esto. En el presente, realmente no tenía ganas de comenzar una relación. Y solo por alguien como James,
Casi sufrí de trastorno de estrés postraumático cuando se trataba de hombres. Cuando bajé del coche, William me agarró. ¿Puedes decirme a qué país quieres ir? Estuve en silencio durante un rato y luego retiré mi mano. Lo decidiré cuando llegue el momento. Durante el periodo de espera de los resultados del examen, elegí viajar sola. En mi vida anterior, me había confinado dentro de un rango fijo. Y ahora, este era el primer paso para ver el mundo. Vi muchas cosas que nunca había visto antes. Había vastos mares, montañas que se adentraban en las nubes y cielos despejados. También había personas indígenas sencillas y entusiastas de varios lugares, así como comerciantes que cobraban demasiado a los clientes. Cuanto más veía y cuanto más recibía, más tranquila estaba mi corazón. El amor no debería ser lo más importante en la vida de una persona. Cuando amas a alguien, primero debes amarte a ti mismo. Pensé que amaba profundamente a James, pero quizás ni siquiera sabía lo que realmente era el amor. El dulce caramelo que obtuve cuando era joven, lo tomé por afición. No culpo a nadie, porque realmente me amo ahora. Después de volver a casa, salieron los resultados de mi examen de IELTS. Finalmente, logré un pequeño objetivo. En los siguientes días, fui al instituto anterior y discutí con los profesores sobre la escuela. Mi futuro es brillante. William volvió a encontrarme. ¿Te divertiste mucho? ¿Quieres comer juntos? Se inclinó medio contra la puerta del coche con una sonrisa en su rostro. Probablemente era mi único amigo ahora, así que no le rehusé. ¿Tuviste éxito? Pregunté. Hizo una pausa mientras recogía la comida y luego se comió un bocado de forma natural. Por supuesto. Tus padres vinieron a buscarte, pero no estabas allí. Dijo con calma. ¿Ellos vinieron a buscarme? Bajé los ojos y ni siquiera hice una pausa en mi acción de comer. Como William volvió para vengarse, sus métodos no podían ser suaves. ¿Qué podía hacer para ayudar con los asuntos del negocio de la familia Aba? Si realmente había algo mal, deberían ir a James, ¿verdad? Como si pudiera ver mi confusión, William se echó a reír. La familia James ya fue adquirida por la familia William. Las palabras de William no despertaron mucha emoción en mi corazón. Todo parecía muy lejos de mi vida. Empacé mis cosas y fui al aeropuerto el día en que se aprobó mi visa. En el bullicioso aeropuerto, un par de manos me agarró. Me volví y vi a James, quien se veía mucho más agotado. No se había afeitado la barba, y su traje estaba todo arrugado. Aba, no me dejes. Su voz estaba ronca. Por favor, dámelo otra oportunidad, ¿vale? Vamos a vivir una buena vida juntos. Bajó la cabeza, y había un toque de sollozo en su voz. Miro la hora y de repente me eché a reír. James, todo ha salido como querías. ¿Por qué no estás satisfecho? No dijo nada. Pensé que todo había terminado, así que retiré mi mano y me preparé a esperar el vuelo. De repente, James se arrodilló en el suelo y me abrazó las piernas. Aba, Aba. En este momento, los guardias vinieron y lo arrastraron. Lo miré fríamente. He soltado el pasado, pero eso no significa que lo perdonara. Después de ir al extranjero, me sumergí en las costumbres y culturas locales del país extranjero. William me envió una noticia. Se reveló que Olivia había estado consumiendo drogas en el extranjero durante mucho tiempo y tenía problemas mentales. Así que fue admitida en un hospital psiquiátrico. Y James tuvo un accidente automovilístico y falleció sin poder ser curado. Mis padres me llamaron con diferentes números, pero no contesté a ninguno. Les transferí una cantidad fija de dinero todos los meses. Volví mi teléfono y saqué el teléfono para tomar fotos de los edificios cercanos. Estos edificios eran realmente bonitos, pero cuando miré a la visera, una figura bloqueó mi foto. Fruncí el ceño y levanté la vista, y justo me encontré con aquellos encantadores ojos de melocotón. Hace mucho tiempo que no te veo, Aba. Te dije, nunca bromeo sobre cosas así. Historia lateral de James. La primera vez que vi a Aba fue cuando volví a la familia James. Mi madre había fallecido y la familia James me llevó de vuelta. Pero no me tomaron en serio en absoluto, porque bajo el heredero legítimo y excelente, yo no era nada. Cuando estaba triste en la esquina, escuché a alguien sollozando. Me trepé por el muro y vi a Aba, quien estaba inclinada y se veía triste. Era muy morena y delgada. Ella era muy distinta de la otra hija de la familia Aba. Le di un caramelo, y de repente sonrió. Todavía tenía lágrimas en su rostro. Parecía realmente fea. Pensé con un poco de disgusto. Más tarde, dije que me gustaba Olivia. En realidad, tampoco estaba seguro, pero pensé que si me casaba con Olivia,
No sería tan miserable en la familia James. No perdí la tristeza en los ojos de Ava, pero la ignoré deliberadamente. Uno no puede elegir su nacimiento, pero yo no quería ser oprimido por los demás toda mi vida. Así que cuando supe que la novia era ella, estaba muy enojado. Pero pensé que estaba obligada. Así que tuve que aceptar mi destino. No importa en qué momento, las familias nobles siempre oprimen a los hijos menos sobresalientes, ¿verdad? Hasta el día en que Olivia se casó, me llamó llorando. Dijo que Ava amenazó con suicidarse si no podía casarse conmigo. Ava arruinó todo. Colgué el teléfono con rabia reprimida. Miro a Ava delante de mí. No quería enfadarme con ella, así que solo podía ahogar mis dolores en el alcohol. En la mesa de beber, conocí al amigo de mi hermano mayor. Después de ser ridiculizado de nuevo, no pude evitar sacar mi enojo con Ava cuando llegué a casa. Después de despertar de mi embriaguez, me arrepentí. Pero no podía hacer lo suficiente para disculparme con ella. Culpé todo mi rencor en ella. Pensé que la odiaba, pero fue solo antes de mi muerte que me di cuenta. La odiaba tanto, pero en los últimos 5 años, nunca pensé en divorciarme. Ya me había enamorado de ella. Solo que mi pobre autoestima, mis planes oscuros y mi despreciable carácter. Yo era como una gusana hedionda, enroscándome en sus alas y impedía que volara. Ahora finalmente voló libremente y se libró completamente de todos. Cuando caí del edificio, también experimenté un poco de vuelo. Mientras mi conciencia se desvanecía, volví a ver a Ava sollozando en voz baja aquel día delante de mis ojos. Lentamente extendí mi mano. Si pudiera hacerlo de nuevo y no estar obsesionado con esas cosas, ¿sería diferente nuestro final?